Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, como pueden ver en pantalla, eh, llegamos al capítulo 21. Llegamos al capítulo 21 del libro de Hechos. Y del capítulo 21 es muy bonito. Tiene una particularidad que es lo que vamos a ver esta noche. Y fíjense ustedes que en el capítulo 21, noten que le voy a decir, después de despedirnos, miran que esa palabra despedirnos que inicia en el versículo 1, esa palabra despedirnos es muy divertida, porque esa palabra despedirnos dicen los especialistas que en el griego lo que dice es despegarnos. Después de despegarnos de los ancianos de Éfeso, quiere decir que yo creo que el mapa se ve más o menos bien, ¿verdad? Ese mapilla está bastante corrongo. Déjeme ver aquí. Déjeme ver aquí un momentito. Eh, Aquí está Filipos, Tesalónica. Están viendo ahí, ¿verdad? Y vieran que yo casi durante todo este año y el año pasado que hemos estado, trabajando, yo no he echado mano de un mapa porque he pensado que es mucha información, ¿verdad? Que es mucha cosa, pero estaba leyendo a un hermano ahí, muy buena gente, muy simpático, y me dice, ve aquí donde tengo la punta de la flecha, lo ve, ahí estamos en Éfeso. Dice, salieron de aquí, de este puerto. Dice, después de los despedidos de los ancianos de Éfeso, navegamos directamente a la isla de Cos. Note que Cos es aquí, de Éfeso a Cos, y es tamaño pedazo. Aunque pareciera que no, pero sí es tamaño pedazo. Y dice, al día siguiente llegamos a Rodas. Rodas es aquí. Noten que hasta aquí está Éfeso, Cos y Rodas. Ahí tengo ahí estaba en Rodas el famoso Coloso de Rodas. Y luego fuimos a Patarra. Luego fuimos a Pátara. Dice Patarra. De Rodas pasaron a Pátara. Definitivamente era un barquito de transporte de comercio porque tenían que hacer el lechero, ¿verdad? Como decíamos nosotros, que era lechero, ¿verdad? Dice, allí abordamos un barco que iba a Fenicia. Abordaron un barco que iba a Fenicia. O sea, el barco iba por aquí, venía para acá. Salían de aquí, se iban para Fenicia. Dice, divisamos la isla de Chipre. Esta es la isla de Chipre. Eso es Chipre. Sí, eso es Chipre. Sí, ¿verdad? Divisamos la isla de Chipre. La pasamos por el lado izquierdo, o sea, llegaron aquí a Fenicia, al lado izquierdo, y llegamos al puerto de Tiro de Siria. Quiere decir que dieron una vuelta aquí medio interesante, porque llegaron aquí a Fenicia y dieron la vuelta y se vinieron para Tiro. Tiro, vean qué vuelta dieron aquí. Ah, no, Chipre. Chipre, al dar la vuelta aquí, dice que vieron, ve qué bonito esto. Dice, al día siguiente llegamos a Rodas y luego fuimos a Pátara. Allí abordamos un barco de Fenicia. Fenicia estaba aquí. Eso los mostré. Fenicia estaba aquí. El barco iba para acá. Hicieron escala aquí y divisaron la isla de Chipre. Esta Chipre. Se vienen por aquí. La pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro y llegaron aquí a Tiro. Y acuérdense que venían para Jerusalén, que era para acá. Donde el barco tenía que descargar. Desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana.
Ven, aquí está más o menos la distancia de lo que tienen que hacer en este barquito. Y lo que aquí nos interesa de esto es ver que, pues, noten que las condiciones en esto, pues, eran las mínimas. Eso era un barco de vela, ¿verdad? Pueden ustedes imaginarse que podían navegar a la, a la fuerza a la fuerza de la vela, ¿verdad? A la fuerza del viento. Ok, vamos a ponerle atención a esto porque aquí empieza algo súper interesante. Desembarcamos y encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes, note ahí, estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía de seguir a Jerusalén. Cuando regresamos al barco, al final de esa mañana, de esa semana, toda la congregación, incluidos las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos y oramos y nos despedimos. Luego abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Hay que tener un detalle, aquí un detalle importante, y es que ellos llegan a Tiro. Noten que desembarcamos, encontramos a los, dice, del barco tiene que descargar, dice, y llegamos al puerto de Tiro, en Siria, donde el barco tenía que descargar. Desembarcamos y encontramos a los creyentes. La iglesia de Tiro no la fundó Pablo. Entonces es un detalle importante de saber que Pablo diga, busquemos a los hermanos a los creyentes aquí y quedémonos con ellos. Cuando regresamos al barco, al final, verso 6, nos despedimos luego y abordamos el barco y volvieron a casa. Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente, continuamos hasta Cesarea. Nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista. Vean qué interesante, ¿verdad? Que Lucas llame a Felipe el evangelista y haga la aclaración. Vea la aclaración aquí donde está. Uno de los 7 hombres que había sido elegidos para distribuir alimentos. Felipe era uno de los servidores de la congregación. Y Lucas aquí lo llama el evangelista. Pero, aquí hay un detalle importantísimo. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista. A ver, ¿quién se acuerda cuándo fue la última vez que Felipe y Pablo se encontraron? La última vez que Felipe y Pablo se encontraron, compañeros y compañeras, fue, fue para, les voy a decir, regálenme un segundo nada más. Ahí está. La última vez que ellos se encontraron fue el día que estaban apedreando a Esteban. Y ellos salen en desbandada, corriendo, y Felipe escapa por tu vida, sale sale rumbo hacia Samaria y se encuentra el eunuco. Recuerdan, la última vez que ellos se vieron, eran enemigos. Entonces es muy interesante este encuentro. Es muy bonito, muy interesante. Eh, Aquí es donde Lucas tuvo que haber recopilado la mayor información que había con relación a algunos detalles importantes de esa parte. De hecho, se reconocen las hijas, aquí dice el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Y luego dijo, el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de ese cinturón por por los líderes judíos en Jerusalén entregado a los gentiles. Cuando lo oímos,
tanto nosotros como los creyentes del lugar les suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo, ¿por qué todo este llanto me parte en el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos que se haga la voluntad del Señor. A ver, damas y caballeros, ¿qué notan aquí? Vamos, devolvámonos un poquito. Estos creyentes, verso 4, volvemos del 21:4, estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía de seguir a Jerusalén. Se da otra escena cuando regresamos al barco al final de la mañana, toda la congregación se despidieron, llegan a Tiro, dice que se quedan un día en Tiro, llegan a Cesarea y en Cesarea lo recibe Felipe. Varios días después, estando ahí en Cesarea con Felipe, llegó a Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía, se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se lo ató. Lo que me interesa es esta parte donde dice el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de ese cinturón. Una pregunta, ¿no notan algo extraño en el comportamiento de Pablo? Pero él dijo, ¿por qué todo este llanto me parte en el corazón? Yo estoy dispuesto no solamente a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. A ver, ¿qué ven? Mis amados hermanos, es importantísimo que analicemos esta noche este detalle. Federico, yo lo que veo es que primero hay un grupo ahí de personas que tienen el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les da las profecías. Y que Pablo lo que está entendiendo, a mi juicio, es, me va a ir feo, me va a ir feo en Jerusalén, pero en ningún momento el Espíritu Santo no me está diciendo, no, no vayas. Me dice cómo me va a ir, no me dice no me dice que no vaya, ¿verdad? Y Pablo en su compromiso que tiene por la palabra, que ojalá fuéramos así nosotros, él dice, papá, yo sigo adelante. Gracias. Gracias, Carlos. Vean que en el 21, amigos y amigas, vean que en el 21, en el 19:21, capítulo 19, verso 21, tiempo después Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar a Macedonia y a Acaya antes de ir a Jerusalén. Noten que la orden, él la tiene muy clara. Ahora, sí es algo muy interesante que estemos ante esta realidad en donde pues, sin lugar a dudas, no deja de ser una situación complicada, más en estos tiempos, ¿verdad? Que más de uno dice, el Señor me dijo, Dios me puso en el corazón, tuve un sueño, yo vi cosas, noten que, a ver, cuando estamos hablando de muchas de las payasadas que hay ahora, pues uno sabe que son de intentos por sacarle plata a los hermanos y llevarse una buena ofrendita que les dan en las iglesias por ir a decir que es un profeta y que va a decir lo mismo que todos dicen. Dios te llevará a las naciones, Dios va a bendecir tu negocio, Dios le va a traer salud, prosperidad y bien. Dios, cosas que en el 80% de los casos se repiten. Pero noten que aquí estamos ante algo interesante, dice Carlos, que el Espíritu Santo no le está negando no le está negando, no está diciendo, no le está prohibiendo que vaya, sino le está diciendo cómo le va a ir. Le está diciendo cómo le va a ir. Pero noten también que el Espíritu declara, voy a irme para atrás, estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía de ir a Jerusalén.
noten que estos hermanos de esta zona no eran conocidos de Pablo. No eran conocidos de Pablo, son los hermanos de Tiro. Les dije hace un ratito, mis amados hermanos, que los hermanos de Tiro eran hermanos, pero no eran de las iglesias que Pablo había formado. Entonces yo quisiera que por favor, eh, todos abramos los ojos esta noche, hermanos, porque aquí está doña Miriam, aquí está Carlos Eduardo, Lore, Tao, doña Sonia, Mauri, aquí están, somos, ¿cuántos somos? 33 personas. Hermanos, y noten que aquí yo no estoy leyendo, aquí no estoy bateando, aquí yo no estoy diciendo que le cobraron 20,000 colones de entrada para ir a ver la pelea de la noche, para ir a ver el show de la noche en una iglesia. Yo no estoy diciendo aquí que llegue el profeta de moda. Le estoy diciendo que la palabra dice, la misma palabra de Dios dice, que estos son los creyentes, que esto se dio claramente por medio del Espíritu Santo. Entonces noten que al ver esto en todo su contexto, en el contexto, punto número uno, al ver esto en el contexto, tenemos que tener claro que Pablo tenía claro lo que Dios le había dicho. Pablo tenía claro lo que Dios le había dicho. Lo tenía muy claro. Y yo quiero que ustedes vean, yo quiero que ustedes vean, hermanos, que lo que Dios le había dicho, Pablo lo tenía en el corazón. Significa esto que lo primero que tenemos que aprender esta noche, lo primero es que tenemos que apegarnos estrictamente a lo que Dios ha dicho. Y ya, claro, en esta realidad, noten que por lo menos vean el pasaje en el 11. En el 11, el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado, 12, cuando lo oímos tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero noten que Pablo no habla de lo que dice el Espíritu, habla del comportamiento, de la reacción, porque este llanto, o sea, esta gente no solamente le dijo que no fuera, sino que se atacaron. Entraron en un momento de angustia complicado, duro. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén. Hermanos, y por favor, noten que aquí yo les puedo decir, vean hermanos, qué importante tener convicciones. Es cierto, eso es lo que el 80% de las prédicas y enseñanzas que hay sobre esto dicen. Una persona, claro que sí, pero lo más sencillo que necesitamos nosotros rescatar es que Pablo tenía claro la orden que Dios le había dado a él en su corazón. Y el día de hoy, esa orden que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas está en función de lo que el texto escrito significa. Entonces, nada nos puede mover de ahí. A ver, ¿cómo se los digo? ¿Cómo se los digo? Lo difícil para entender lo fácil. La palabra de Dios fue sembrada en el corazón de Pablo. Y Pablo de ahí no lo mueve nadie. Ahora, Carlos Hernández dice que aquí el Espíritu Santo no está diciendo que no vaya, que tiene prohibido, sino que le va a pasar. Pero notemos que los hermanos, inclusive los que están profetizando, le están diciendo que no lo haga. Vean qué importante, hermanos, y vean qué serio es esto de estar diciendo, Dios me dijo, dice el Señor, pirilín, pirilín, como dijo aquel, ¿verdad? Vean qué importante, hermanos, es por favor ponerle atención a estas cosas, porque por ejemplo, yo podría decir que aun cuando, vean qué delicado esto,
aun cuando yo tenga advertencias de lo que estoy experimentando, de alguna manera, yo podría tomar la decisión de desistir. Si Pablo hubiese desistido de ir a Jerusalén, hubiese pasado un problema y es este. Recordemos que Pablo andaba recogiendo un dinero para llevarlo a Jerusalén y lo que lo tenía determinado a él para llegar a Jerusalén era finalmente entregar ese dinero porque ya los hermanos de la iglesia no podían sostenerse por motivo de que eran despreciadísimos, despreciados por el resto de judíos que había en el lugar. Entonces, noten qué delicado, hermanos, es no tomar el texto verso a verso, no leer el contexto de las cosas, porque yo puedo llegar y decirle a Marco Sevilla, Marco, vea, yo hablo por medio del Señor, yo puedo decirle a usted, don Marco, que el Espíritu Santo declara que a usted le va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. Vean que no aplica, hermanos. No aplica. A ver, ¿qué comentario les merece? ¿Qué opinión les parece esto? Que me gustaría escucharlo. Siempre hablo yo y esto no está bien, hermanos. Tenemos que aprender a interactuar, a opinar. Una de las cosas buenas de los judíos, muy buenas al día de hoy, es que las sinagogas son lugares de conversación, inclusive de discusión sobre la palabra. Y es muy importante que usted disponga su corazón y que usted participe. Y quisiera escuchar aunque sea un par de personas con alguna impresión de esto tan particular. Ya vimos en Lucas 19, perdón, en Hechos 19:21, donde la orden está dada, vas para Jerusalén. El Espíritu me está llevando a Jerusalén. A ver, ¿qué impresión les da esto? ¿Por qué Pablo no obedece a las profecías? Si son profecías y aquí dice que dijo el Espíritu Santo. Adelante, doña Lisa. Bueno, en este caso es muy importante, ¿verdad? En el caso que se somete Pablo a lo que el Espíritu le habla directamente a él. Entonces eso es lo que uno, digamos, debe entender en medio de las profecías. Las profecías, muchas personas vienen y dicen que el Espíritu dice, pero él tenía claro que el Espíritu lo iba a llevar y de qué manera, pues, iba a resultar todo porque el Espíritu ya él le había hablado. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por las profecías de otras personas, estamos desobedeciendo internamente la voz de Dios. En ese caso es lo que le pasaba a Pablo, porque acontece de que si Pablo hubiese escuchado a ellos, porque hay una parte donde cuando Jesús está, que Pedro le habla y le dice que no vaya, pues de la manera que va a morir, ¿verdad? Entonces él le dice, apártate de mí, Satanás. Hay una parte que Jesús tiene esa contraria con, creo que es Pedro. Y entonces en este caso la profecía a él se le está dando, pero él está prácticamente seguro que el Espíritu es el que le dio a él la profecía, sea directamente Dios, y que esa profecía él no la va a atender, porque esa no es la voz de Dios. Aunque sea una profecía de parte del Espíritu Santo, no siempre se puede creer que viene de parte del Espíritu Santo. Pues por lo menos eso es lo que yo puedo entender, que no precisamente porque alguien te da una profecía, viene directamente del Espíritu Santo. En el Claro, caso de Pablo, él escuchó la voz de Dios donde tenía que llegar, y él tenía que llegar ahí y morir de la forma en que murió. Ya él lo sabía. no, genial. Eso es una de los puntos de vista. O sea, no puede uno irse de jupa, no puede uno, sin casco, dice por ahí, irse de cabeza y sin casco, sin poner las manos a partir de cualquier cosa que le digan. Estamos de acuerdo. Pero, hermanos, noten por favor que estamos leyendo algo de la Biblia, de la palabra, donde claramente en los dos textos del mismo capítulo, en el mismo capítulo, en dos lugares diferentes, con gente que lo conocía y con gente que no, estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Es que ahí no dice qué le va a pasar a él en Jerusalén. Ahí dice que no debía.
de ir a Jerusalén. ¿Qué más? ¿Alguna otra impresión, por favor? Pero yo voy a preguntar más bien, ¿qué hubiese pasado si él no va a Jerusalén? No lleva la plata y a los creyentes que están esperando ese dinero para que se autoayuden, no tienen quien les ayude. ¿Qué hubiese pasado? Bueno, realmente, de una de las cosas que lógicamente tienen respuesta es Pablo pudo haber mandado el dinero, ¿verdad? O sea, hay una insistencia en él de llegar antes de Pentecostés, recuerdan. Él estaba insistiendo en que quería llegar antes de la fiesta de Pentecostés, antes de la fiesta de los sábados, que es lo que ellos celebraban. A nosotros se nos llama Pentecostés porque son 50 días, pero es la fiesta de los sábados. Y Pablo quería llegar antes de esa fiesta. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Y Pablo pudo haber enviado el dinero, pudo haber enviado a alguien con el dinero, a que dejar el dinero. Y yo creo, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo a mano. Este autor, déjenme ver si lo pueden ver. A ver, lo pueden ver. Vamos a ver. A ver si ahí está. ¿Lo ven? Este es un libro que lo tengo hace muchos años, de Robert Girard. Y este autor me llama la atención porque dice, no descartemos que él desobedeció, no lo descartemos, que es una desobediencia que, que es interesante, que hay que verlo. O sea, dejemos de estar espiritualizándolo todo, ¿verdad? Él estaba ceñido en ir a Jerusalén. Después de este momento, Pablo lo encarcelan 2 años. Es una pregunta, ¿qué sentido tiene tener al siervo de Dios metido en una cárcel 2 años? O sea, tal vez no hubiese sido de esa manera. O sea, seamos abogados del diablo para poder entender también que, que vivimos hoy en tiempos en que cualquier cosa que la gente dice lo toma como una profecía. Adelante, Elisa, perdón. Y bueno, tal vez es una estupidez, pero me pasa por la cabeza. Y si él decía que para mí morir, vivir es Cristo, morir no era ganancia, al revés. Y si realmente él andaba buscando ya irse con el Señor, Bueno, porque está obstinado de esta tierra. bueno, es que eso es un supuesto de algo que, es un supuesto, hermanos, de algo que tal vez podríamos decir, pero obedece también a un pensamiento egoísta. Cuando una persona se suicida, es tres cosas. Es un cobarde, es un egoísta y algunas veces es un ignorante. Y ese pensamiento de irme ya con el Señor es un pensamiento que de alguna manera podría tener un rasgo de egoísmo en el sentido de que él está siendo verdaderamente muy útil. Y noten que el único argumento de fondo que nos da la oportunidad de entender y filtrar el montón de tonteras. Dios me dijo, tengo un mensaje para ustedes. Esta noche Dios me está hablando. Hermanos, vean lo delicado que esto es. Vean que el mismo Pablo, oyendo gente que dice Lucas y que dice Pablo, que fue gente que habló en nombre del Espíritu Santo, Pablo les dijo, dice, muchas gracias. Muchas gracias. Vean qué interesante. Alguien más que sí quería aportar algo. Federico, yo, no sé si es un testimonio, una vivencia que pongo en paralelo, así nada más en paralelo. En algún momento yo me pregunté si yo amaba a Dios verdaderamente, porque me cuesta un poco saber si lo amo o no, ¿verdad? O sea, me es muy fácil conocer el amor hacia mis hijos, hacia mi hermana, hacia mi esposa, pero el amor a Dios, decía yo, wow, ¿cómo lo entiendo, verdad? Porque aman a Dios los que se portan bien, aman a Dios los que van a misa, aman a Dios los que no hacen daño, y aman a Dios los que dan una limosna a la iglesia, a la Virgen, a San Espiridión, etcétera, etcétera.
pero la palabra es clara. Los que aceptan mis pensamientos y los obedecen son los que me aman. No tengo ya nada más duda, no tengo nada más que preguntar. Yo lo único que sé es que si yo acepto los mandamientos y los obedezco, esa es la demostración de mi amor por Dios. Ahí está en la palabra. Y punto. Yo creo que Pablo, que tenía una comunicación directa, recibió en su momento, ¿verdad? O sea, mira, vas a ir a tal lado y vas a terminar en Roma, ¿verdad? Y a la vez otros profetas le decían, eh, Pablo, bueno, con este cinturón será atado así Pablo. No decía, si él va a Roma, no, no, ¿a dónde era que iba? Ya me confundí. A Jerusalén, Este, perdón, a Jerusalén. a Jerusalén, bueno, sí. Entonces no era, en caso de que Pablo decida él ir a Jerusalén, le va a pasar esto. No, 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 esto es lo que le va a pasar y punto. Entonces yo creo que con ese paralelismo que estoy poniendo, o sea, la palabra de Dios nos aclara a nosotros. Pablo tenía una conexión diferente, nosotros tenemos, gracias a Dios, la Biblia, ¿verdad? Y podemos leer ahí lo que el Señor quiere de nosotros con total claridad. Y no como las cosas que uno ve, que comentaba Federico, de, así dice el Señor, que esta tarde, por Dios santo, eso es brujería. Gracias. Sí, aquí está otro de los pasajes que ya pasamos. Estamos en el 21. Esto fue el verso 16. El verso 16, viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Claro, por favor, no, lo obvio, ¿qué es lo obvio? Pablo está pegado, Pablo está conectado con el Señor, Pablo en su corazón está oír la voz de Dios, o sea, no nos vamos a poner en eso, a hablar de eso, porque eso es lo obvio, hermanos. Pero aquí lo que no es obvio, lo que no es común, es que cualquiera de ustedes, porque alguien les diga, cualquiera de ustedes, lo digo a manera general, porque yo sé que ustedes no son así, pero cualquier persona que le digan que dice Dios, Dios me dijo, eh, dice el Señor, veo en este momento una luz que alumbra de color amarillo y vas caminando hacia esa luz y, ay, Dios mío. Hermanos, no podemos ser tan crédulos por Dios. Dios, veamos aquí la misma escena, el mismo capítulo, veamos cómo el apóstol Pablo, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, claramente nos están mostrando un pasaje que está puesto en la Biblia para que nosotros inmediatamente pensemos, no, definitivamente tenemos que tener muy claro lo que Dios dice para no movernos ni a derecha ni a izquierda. Yo no sé, yo creo que la observación que hace Lisa, yo se la contesto muy a la ligera, porque yo pienso que uno muy bruto pudo haber mandado un expreso, una moto que dejara la plata, pudo haber mandado la plata con alguien, lo pudo haber hecho, sí, pero él insistía en estar él ahí, en pagar el voto de llegar antes de hecho lo vamos a ver más adelante. Él insistía, hermanos, en hacer eso. Entonces, ¿qué pasa, damas y caballeros? Que una de las cosas que nos está haciendo daño y que le está haciendo daño al, a la, bueno, es que no es a la iglesia, a los hermanos hoy que no están agarrados de la palabra es el misticismo. Y hay un problema, hay un problema. Y el problema es este. Segundo para ver, porque no veo yo el... Dice, y tus profetas los encubren dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dicen, mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra.
Hasta la gente común oprime a los pobres, le roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. Entonces, hermanos, la palabra de Dios dice que nadie puede estar a merced de la ocurrencia de otra persona. Nadie puede estar a merced de la ocurrencia ni de la buena intención de otra persona. Vean qué delicado está este elemento, porque es un elemento, inclusive, si bajo un par de capítulos, en Ezequiel, capítulo 13, verso 6, en cambio han mentido, han hecho predicciones falsas, dicen, este mensaje es del Señor, aunque el Señor nunca los envió, y todavía esperan que el Señor cumpla las profecías de ellos. Entonces, esto ya lo hemos hablado muchas veces y ha sido tema siempre recurrente. En este estudio bíblico le hemos dado importancia a este detalle. Pero noten, hermanos, que Pablo estaba arraigado, pegado, tenía en la cabeza claramente el hecho de que Dios lo había mandado a Jerusalén. Y claro, tenemos que decir que eso es lo que estaba o era primordial. Eso era primordial en lo que Pablo estaba haciendo, el hecho de ir a Jerusalén. Pero definitivamente aquí hay algo en que todos tenemos que filtrar. O sea, no podemos quedarnos simplemente viendo las cosas, no podemos quedarnos viendo las cosas a partir del misticismo, de la espiritualización, de yo siento está bien, está bien, es que no está mal sentir, no está mal tener experiencias espirituales o personales bonitas, no está mal. Lo que sí está re mal, terriblemente mal, es vivir de eso, depender de eso, creer solamente en eso. Y bueno, si ustedes, bueno, es que no sé, yo no sé para qué ni lo voy a decir porque da pereza, pero si supieran la cantidad de veces que me han dicho a mí cosas y profecías, de 1000 cosas, y cuando me han pasado cosas, yo creo que a mí nadie me dijo nada porque me iba a pasar esto y esto y esto y esto y esto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra impresión? Podría, para participar, Federico, de lo que venimos leyendo, yo voy haciendo ahí como tomando algunos datos. Vamos a ver si se aplica a lo que has venido preguntando. Yo creo que Pablo decide ir a Jerusalén a pesar de las advertencias, ¿verdad? Que le hacen ver los judíos, que lo van a entregar y lo que va a sufrir. Pero Pablo cree que esa es la voluntad de Dios, debe predicar el evangelio, sus sufrimientos para, vamos a ver, lo que yo voy entendiendo, el sufrimiento de él es una forma de glorificar a Dios. Bien, podríamos decir que un poco extraño, particular. El sufrimiento puede ser una forma de glorificar a Dios y mostrar su amor por él. Ahora, Pablo está dispuesto, es lo que eh, eh, logro extraer, digamos, está dispuesto a hacer cualquier cosa por el Señor, sufrir o morir. Eso ahí es un punto muy, muy importante. La persistencia y su fe, la creencia, está dispuesto a morir o sufrir por el Evangelio, por llevar el Evangelio. Esto es lo que he ido como anotando de lo que se viene mencionando. No sé cómo lo ven. No, está bien, Marco. Yo no creo que yo tenga la autoridad ni menos la sabiduría para decir que estás bien o estás apuntando mal. Yo lo que creo es que la palabra es muy clara y que vienen días
en que a Jorge, en que a Miriam, en que a Federico, en que a Roxana, en que Marta, los vamos a envolver o nos van a envolver en una serie de cosas que noten, atención, noten que Pablo no está subestimando la profecía. Pablo no la está subestimando. O hay como un binomio. Binomio es como algo que se hace junto. En donde siempre, para que haya una profecía, es un momento de oración, es un momento, pero vean qué delicado. Dice la palabra, Dios detesta. Me encanta la versión, nueva traducción viviente. Dios detesta la oración. Oigan, Dios detesta la oración del que no le hace caso a la palabra. Bueno, y somos pura novena, pura novena. Dios me lo bendiga, amén, gloria a Dios. Puro cliché, pura conversación bonita. Pero la palabra es en ese sentido clara, que no es algo que lo podamos tomar de una manera en donde, por decirlo así, eh, lloro mucho, es que ustedes no se imaginan. Yo a las 3:30 de la mañana estoy orando estoy orando por Irene, estoy orando por Giovanni y por Nela y por Rigo, y estoy orando por todos ustedes. Claro, muchas gracias. Muchas gracias, claro que sí, ¿cómo va a ser algo feo? Pero la verdad es que noten que la misma Biblia hay que ponerle atención. Dios detesta la oración del que no le hace caso a la palabra. Adelante, don Neto Escalona. Bueno, Fede, vea, lo que se me viene a la mente ahorita es, primero que todo, la calidad de obediencia de este hombre. No cualquier profecía nos tiene que mover a un lado o a otro, sino la obediencia en la palabra que acabas de decir. Es decir, como judío que él era, tenía base suficiente para tener primeramente bien en la mente que el obedecer a Dios ante todas las otras cosas. Y la calidad de lo que es plasmar, digamos, todo el evangelio que Dios le puso en las manos a pesar de las consecuencias, que hoy nosotros tenemos la revelación de esta palabra gracias a esto mismo, ¿va? A las vidas que se sacrificaron por el Señor. Eso es. Claro, ¿no? Genial. Cierto, de fondo, detrás de todo esto hay una gran responsabilidad. O aquí les tengo otra parte de la polémica. Noten, a lo mejor Pablo tenía esto que les estoy mostrando bien claro. Véalo. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Y aún el don de profecía revela una parte de todo, solo una parte de todo el panorama. Nótenlo. Si los volví locos con ese texto, les voy a hacer así para no, porque como somos tan mañosos, porque yo me asusto, donde yo veo ciertas veces, por eso reviso siempre. Y está. ¿Qué es lo que siempre hemos oído? En parte conocemos y en parte profetizamos. Simplemente Pablo pudo haber dicho, su hermano me están dando una profecía que viene, me quieren tanto, un buen corazón, tienen una tan buena intención que es una profecía que es parcial. Me devuelvo a mi versión. Me gusta más mi versión. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Y aún el don de profecía revela solamente una parte de todo el panorama. A ver, ¿qué piensan? Ahí tenemos algo más para alimentar nuestra conversación de esta noche. La palabra, Federico, que la palabra también nos dice que la profecía pasará, la ciencia pasará, pero el amor sobrepasa a todas, ¿va? Ahí. Esos son como los requisitos de la profecía. Ya vamos a ver parte de eso, o los vemos de hoy en 8, no importa. Pero noten, amados hermanos, que este texto, el texto
Por ejemplo, vean esto. Vámonos por el capítulo 14, verso 37. Vea, vea. Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería de reconocer lo que les digo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco es reconocido. Esta es el texto donde, por ejemplo, nosotros, les voy a decir, aprendimos este texto, lo aprendimos así. Vea, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandatos del Señor. O sea, Pablo tenía muy claro que mucho de lo que estaba escribiendo tenía peso de lo que el Señor estaba enviándoles a ellos. Es más, miren que estos días con el asunto de la guerra con el asunto de la guerra de Israel contra Hamas, he estado analizando algunos materiales. No me interesa el judaísmo, me interesa más el tema de la historia y ver cómo es que se va a desenlazar esto y qué pasa si... Bueno, una de las cosas que es complicadísima con los judíos es que hasta el día de hoy los judíos creen que la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, para nosotros, la Torá, eh, y el Talmud, y los libros sagrados de los rabinos son inspiración divina. Entonces, déjese, hasta ahí llegamos. O sea, para ellos es inspiración divina. Ahora, yo quiero aclarar una cosa. El asunto es bien serio. El asunto es bien serio, hermanos. Es que eh, nosotros nos quedamos con lo que el pastor dijo, porque somos bien flojitos con el estudio de la palabra. Pero realmente estamos hablando de 600, 700 rabinos que escriben un documento sobre algo. Y eso de alguna manera pues no tiene su peso desde el punto de vista de lo serio que puede ser un documento. Adelante, doña Rosy, buenas noches. Buenas noches a todos. Fede, yo quería comentar algo, digamos, bueno, lo que voy entendiendo. Sí dice en el verso 10 que el Espíritu declara lo que a Pablo le va a suceder, mas no sé si estoy en lo correcto o lo incorrecto, pero digamos, se está hablando que es el Espíritu el que lo está declarando y Lucas lo está escribiendo, ¿verdad? Así lo está definiendo. Más también estamos viendo que la profecía sí viene del Señor, digamos, no en ninguna parte dice que fuera una falsa profecía o lo que sea, sí viene del Señor. Lo que pasa es que podríamos, digamos, creer o pensar que, que todos no estaban en la madurez que quizás Pablo estaba para enfrentarse a lo que el mismo Espíritu les estaba dando a conocer a todos en ese momento. Perdón, Porque para un momento. Esta palabra de Roxana, de la madurez, hermanos, eso es serio, 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 porque realmente a lo que nos lleva esta conversación es entender que hay gente con madurez y gente sin madurez. Y la gente sin madurez tiene corazón de potrero, todo le cabe. Y esto es muy grave, porque la madurez está en la humildad de valorar la palabra como suficiente. Perdón, doña Roxana. bueno, digamos, me queda claro conforme al texto de 1 Corintios 13, que el mismo Pablo está hablando, que él dice que a veces actúa como niño, y vuelvo a retomar, Pablo entendía completamente que él estaba por la causa de Cristo, que él lo recalcó más de una vez,
Mas él dijo, los vituperios de Cristo cayeron sobre mí. Creo que fue él el que lo dijo, no estoy segura, pero bueno, si fue así, Pablo tenía muy claro que todo lo que el Señor les dijera o partiera de Dios, él lo iba a obedecer, aun cuando eso costara su propia muerte, ¿verdad? Y es como también una analogía de Cristo, puesto que fue lo que Cristo hizo, ¿verdad? Eso ya no es para nosotros, porque ellos todo lo que hicieron fue para que nosotros tuviéramos hoy lo que hoy nosotros tenemos para oír, lo que leemos y lo que, ¿verdad? Lo que Dios nos enseña, que está en las Escrituras, el Nuevo y todo lo que viene del Antiguo Testamento. Pero ellos fueron los que sí entregaron, digamos, sus propias vidas para que nosotros tengamos el texto escrito, como usted lo dice y lo menciona más de una vez. Entonces, creo que sí, Pablo ya tenía o él asumía la responsabilidad de la madurez que Dios mismo ya había formado en él a través de la obra de Cristo. Y él sabía que el propósito del Señor era mayor a lo que era su propia vida, ¿verdad? Que él lo dijo más de una vez y siempre lo recalcó. Eso Sí, sería. gracias, es cierto. Hermanos, vienen tiempos muy difíciles, muy difíciles. Vienen tiempos donde cada día Dios va a parecer más largo y menos necesario. Y yo, yo estoy convencido que voy a poner un ejemplo para decir un nombre. ¿Por qué Rosy, por qué Rosy, Rosita, por ejemplo, va a oír un mensaje de Dios y ella dice que Dios le habla? O Olguita, Olga, que está aquí con nosotros esta noche. Por cualquiera, Tavo, yo estoy usando el nombre de cualquiera que estoy viendo aquí, porque yo lo que tengo son los nombres. ¿Por qué Tavo va a decir que él tiene un mensaje de Dios, que Dios le habla? Si para él no respeta el texto escrito, no respeta la palabra, véalo. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité, en las escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. O sea, lo escrito es lo revelado, la palabra de Dios. Yo creo totalmente en que el Espíritu Santo de Dios nos habla, nos muestra, nos enseña, habla a nuestro corazón. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios, el domingo yo yo vi un milagro de una manera tan evidente que yo dije, bueno, definitivamente es Dios. Y yo lo que quisiera esta noche, a la hora de ir terminando y cerrando esta reflexión de esta noche, este rato juntos, que, que podamos ver, como dice Rosy, hermanos, es que finalmente hay que madurar. O sea, finalmente hay que madurar. Eh, eh, es que estoy llevando palo. Es que vamos a llevar palo. Es que yo me porto mal. Pues que nos vamos a portar mal. Es que las cosas no salieron como yo quería. Es que acaso que le dijo a usted que Dios le iba a prometer a usted éxito. Eso lo dicen los piratas del ritmo de ahora. Este, alguien tiene que madurar, hermanos. Tenemos que madurar. Perdóneme esa palabra. Esa palabra eh, es la palabra en donde, le estoy mostrando con señales y detalles
le estoy mostrando cómo el mismo apóstol Pablo, oyendo a gente que le está diciendo que es el Espíritu Santo, él se aferra a la palabra que Dios había puesto en su corazón. Más hoy, en el 2023, cuando hay cualquier cantidad de lugares, inclusive aquí en la ciudad de San Ramón, donde la gente le dice a usted: Dios me dio un mensaje, Dios me habló, deje que Dios le muestre, qué, si la palabra está muy clara. Si la palabra no tiene nada que mostrarle, si usted no hace lo que la palabra dice, se llama pecado, y agárrese de esa. Entonces, esta noche tenemos que irnos a dormir con las preguntas, ¿qué importancia le estoy dando yo a esa palabra que está clara, que está definida en mi corazón? Y aun cuando, inclusive, no, pues veámoslo, ¿cuál es el problema? Toquecito, nada más. Vea, yo no sé, este texto la gente no lo conoce. Supongamos que en medio de ti hay un profeta o aquellos que tienen sueños sobre el futuro. Atención, vean qué texto más claro. Y te prometen señales y milagros. Y resulta que esas señales y milagros se cumplen. Sí se cumplen. Si de pronto ellos dicen: ven, brindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, porque no, usted no lo conoce. Cuando usted le dice, cuando yo le digo a Víctor Villalobos: Víctor, antes de que el año termine, te van a nombrar el director administrativo del Hospital de San Ramón. Y vas a pasar de ganar el sueldillo que te estás ganando para ganarte 10 veces más. Y se cumple. Dice la Biblia que sí se va a cumplir. Vean que inmediatamente dice que Víctor se va detrás de otro Dios que se llama plata. Dice la Biblia que Víctor se va detrás de otro Dios que se llama avaricia. Dice: de pronto, ven y rindamos culto a otros dioses que hasta entonces no conoces. ¿Qué dice la palabra? No, ¿no qué? No los escuches. Y vean la parte más seria de este versículo. El Señor, tu Dios, te está probando para ver si realmente lo amas con todo tu corazón y con todo tu alma. O sea que el hecho de que se cumpla un milagro, se cumpla algo, porque se cumpla, es que es el Satanás. No, 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 no. Dejemos de estarle echando la culpa al diablo, porque pobre diablo, dijo aquel. El diablo no necesita que le estemos basureando si nosotros solo somos un dechado de juponada. El Señor tu Dios te está probando. O sea, vean que el milagro se cumple como una prueba de parte de Dios para ver si estoy detrás de los milagros o de Dios. Dejémoslo aquí. Seguimos de hoy en noche analizando un poquito más de ese tema, que es importantísimo. Y sobre todo dejar en el corazón de cada uno de nosotros esta noche la importancia de aprender a discriminar entre lo bueno y lo de Dios, darnos cuenta que lo bueno no siempre es de Dios. Angélica, vos querías decir algo. Veo que tienes una mano como levantada. Hermanos, o sea, estamos en medio de cosas y lo que está en juego es el corazón, hermano, la vida de nosotros.
la vida de la familia, la vida de cada uno de nosotros en todo sentido. Y esta noche estamos viendo un texto sencillo que nos muestra al hombre de Dios la madurez, dijo doña Roxana Gutiérrez, tiene claro las cosas. Dicen, chiquillos, no lloren, no lloren, me están quebrando el corazón. Ve qué lindo, o sea, la expresión es una expresión bellísima, bellísima. O sea, es tiernísima. De hecho, hay 3 expresiones de cariño bellísimas en este texto, que es lo que tendríamos que resaltar. ¿Por qué todo este llanto me parte en el corazón? Vean la ternura, hermanos, del pastor. Yo estoy dispuesto no solamente a ser encarcelado, y ahí les da la lección. Esto no es un asunto de mí. Aquí lo que importa no soy yo y mi bienestar y mi placer y como yo me sienta. Aquí lo que importa es la misión que yo tengo en mi corazón y para qué yo vine a este mundo y a esta tierra. Yo no vine a este mundo a pagar cuentas. Oigan lo que les voy a decir. Yo no vine a este mundo a sacar a mis hijos adelante para que estudien en la Universidad de Faraón. O sea, hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros. El día que mi papá estaba agonizando, yo estaba traduciendo al Steven, estábamos ahí en la iglesia y me llamó mi hermana y me dice, papá está agonizando, ya va a morir. Y Steven me dice, ¿qué hago? Y siga. Y yo no estoy jugando como de Capitán Marvel, pero ¿qué iba a hacer? Si yo con la que cortaba el teléfono, terminaba de hablar, mi papá se iba a morir. Yo estaba en San Ramón, él en San José. Me fui para Pérez Celedón. Yo no sé, yo tengo claro que yo no serviría para otra cosa. Yo no creo que sirva para otra cosa. Y, y hermanos, me parece a mí que alguien tiene que madurar algún día y poder, y vean el texto donde él les dice, no lloren, chiquillos, no lloren. Me parten a mí el corazón, pero yo voy a hacer que esto se cumpla. Estamos, damas y caballeros, tenemos en el grupo de oración la oración por el hermano de doña Roxana. Eh, eh, Brigitte está un poquito más recuperada y este, seguimos pidiéndole al Señor por todas las diferentes cosas que de alguna manera estamos tratando de enfrentar en todo sentido. Y la verdad es que, ¿qué haríamos sin la palabra? Compañeros y compañeras de batallón. Oremos y pongamos nuestras vidas otra vez en manos del Señor y ahí les dejo para que reflexionen. Señor, te damos infinitas gracias